Te alabamos, Señor. Damos gracias por esta noche. Confiamos, Señor, que tu carga ha de ser liberada. Danos el espíritu apropiado para ver más allá y captar tu carga profunda para que tu iglesia sea edificada. Ve por encima de nuestras debilidades. Ve por encima de lo corto que estamos. Y ministra tú bajo el principio de encarnación. La operación tuya en el hombre. Aquí estamos para hacer uno contigo. Gracias por tu cuerpo. Gracias por los santos. Bendice y edifica tu casa. Gracias, Señor. Gloria al Señor, santos. Aleluya. Otro mensaje más. Esta noche entramos al mensaje 3. La historia universal según la economía de Dios, la historia divina escondida dentro de la historia humana. Y esta noche vamos a tocar muchos puntos que cuando entren a su estudio personal no los van a ver ahí, pero son complementarios y se traen con el objetivo de que sus oídos espirituales sean abiertos y ustedes puedan de esa manera tener una percepción más fina, más completa sobre lo que estarán disfrutando. Pero si miramos todos los mensajes que hemos compartido, tanto los 5 que compartimos del gran misterio como los 8 de la voluntad de Dios y los 6 del presente mensaje sobre una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor, todos tienen una misma carga intrínseca. Definitivamente Dios tiene el deseo profundo de separarnos del mundo, separarnos del caos, de la degradación, santificarnos mediante el dispensar de su vida divina y llevarnos a hacer su agrandamiento, su complemento, su expresión para derrotar a su enemigo. De esa manera, iniciar un nuevo estado de orden y armonía en todo el universo. Y cuando decimos estas palabras y comparamos con lo que está aconteciendo en estos días, esto es algo urgente. Cada día más percibimos el caos satánico y el desorden de este universo. Así que una vez más empezamos en Génesis 1:26 y el punto clave de que el hombre, de que Dios desea que el hombre viva su historia, es un tema muy, muy interesante, aunque a la misma vez está amarrado, como le mencioné, a todos los puntos anteriores. Así que cuando Dios crea al hombre, Él tiene el deseo de que el hombre viviera su historia, es decir, la historia de Dios. El hombre la viviera en su vida diaria. Una pequeña definición de lo que es la historia humana se define como la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado. Pero sabemos, Dios no tiene pasado ni tiene futuro, puesto que es eterno. Así que Dios tiene un problema en el universo, hay una rebelión seria. Así que Él crea al hombre con el deseo y con la esperanza de que este hombre pueda ser el instrumento
para tratar con este caos y este desorden. Y la manera como Dios lo iba a hacer era entrando dentro de este hombre para que este hombre viviera en su vida diaria la vida de Dios. Y la historia del hombre y la historia de Dios fueran una sola cosa. ¿Qué les parece? Que la historia del hombre y la historia de Dios fueran una sola cosa. Pero tuvimos un fracaso. No fue sencillo conectar estas dos historias. El hombre fue creado por Dios con este propósito. Pero aunque Dios tenía tal propósito, el propósito del hombre y el propósito de Dios, hasta este momento, a nivel de la historia, no hubo armonía. No hubo armonía. Dios tenía su camino y el hombre tiene su camino. Inclusive cuando el hombre trata de servir a Dios y de cooperar con Dios, no lo hace de acuerdo al camino de Dios, sino que lo hace siguiendo su propio camino y adaptando a Dios a su vida y a su historia. Así que en este momento vemos la línea de Dios por un lado y la línea del hombre por el otro. Si se acuerdan, en los mensajes que estuvimos hablando, cuando hablamos de la línea de Caín y su descendencia, recuerden que Caín fundó una ciudad y le puso el nombre de un hijo para honrar a su familia y no a Dios. Ahí se comenzó a separar más el asunto. También mencionamos a un hijo de Caín que se llamó Tubal Caín, que fue forjador de todo instrumento cortante de bronce y de hierro. Entonces, si observamos con cuidado, veremos que siguiendo la misma línea de Caín, tenemos aquí a Nimrod. A Nimrod. ¿Saben? En una de las notas, el hermano Lee dice, Nimrod es un tipo del anticristo. Nimrod, al igual que Caín, fundó ciudades, fundó a Babel, fundó a Nínive, y muchas más, pero fundó a Babel y a Nínive, que son las más predominantes, que vinieron a ser las capitales de Babilonia y Asiria. Y él se hizo famoso por ser un poderoso cazador, y en esos días eso era un problema serio. Los animales mataban mucha gente, las fieras salvajes mataban mucha gente. Así que era fácil inferir que él utilizó la tecnología dejada por Tubal Caín de las armas. Así que desde Caín hasta Nimrod se sigue forjando la cultura humana, se sigue trabajando la cultura humana aparte de Dios. Esta insistencia del hombre de tomar su propio camino causó y sigue causando un gran fracaso entre Dios y el hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? El hombre se ha vuelto corrupto, pecaminoso y abominable ante los ojos de Dios. Otro punto importante es que Dios tuvo un mover indirecto en la vieja creación. Ese mover indirecto preparó el mover de Dios, de su nueva creación con miras a su economía eterna. Era un proceso. Así que cuando vemos la Biblia, vemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, con Moisés. Luego Dios se movió en los libros de Josué, Jueces, Samuel. Luego se movió con los reyes de Israel, los profetas. Nosotros vemos historia ahí, pero es Dios moviéndose. Dios moviéndose. Pero fue un mover indirecto. No fue un mover directo de Dios. Ese mover indirecto era
moviéndose para poco a poco él llevar a cabo su economía para Cristo y la iglesia. Fue un mover indirecto. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento era Dios con los hombres y entre los hombres, pero no estaba dentro del hombre. Nunca encontramos un solo caso donde Dios esté trabajando dentro del hombre. Él no se movió dentro del hombre en el Antiguo Testamento, pero preparó toda la historia y preparó todos los acontecimientos moviéndose hacia ese objetivo. Y ese objetivo nos lleva entonces a la meta. Así que después de la creación del hombre, aunque solo se ve la historia del hombre, en realidad en este universo hay dos historias. Está la historia humana y está la historia de Dios. Y en el estudio Vida de los Profetas Menores, dice que la historia del hombre es comparable a la cáscara de una nuez. Y adentro de la nuez está el centro, el núcleo, lo más importante. Pero por fuera lo que vemos es la historia del hombre con todas sus situaciones y acontecimientos, pero adentro no vemos el mover de Dios empujando toda la historia para él lograr su plan y su propósito. Así que básicamente los lectores de la Biblia, como los historiadores en general, solamente pueden ver el cascarón, pero no pueden ver la parte interna donde Dios está empujando todos los acontecimientos. Como vimos en los mensajes pasados, vimos las profecías, las visiones en Daniel 2, donde Nabucodonosor tiene ese sueño de la estatua, y vimos cómo esas secciones corresponden a la historia con el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio medio persa, el imperio griego y el imperio romano. Esos 4 gobiernos gobiernan la historia humana, entendiéndose que están conectados desde Nimrod y aún podemos conectarlos desde Caín. La influencia del enemigo moviéndose en la historia humana y Dios empujando las cosas para él también conseguir su propósito. Así que necesitamos, como dice Daniel, tener la perspicacia intrínseca para ver el núcleo escondido dentro del cascarón. Esto es para conocer la historia divina, necesitamos cierta disciplina de parte de Dios para ir viendo y descubriendo todos esos misterios. Por eso cuando entramos en estudiar el libro de Mateo, encontramos la genealogía de Mateo y ahí claramente se puede ver la preparación durante todas esas generaciones, que son 42 generaciones. Todas esas generaciones tenían un solo objetivo: preparar la venida del Señor. Así que el Antiguo Testamento, con toda su historia, con todos sus elementos, tenía como objetivo la preparación del mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento. O sea, si Dios no hubiese creado los cielos y la tierra y todas las cosas, el hombre no podía existir. Así que los cielos fueron creados para la tierra lo fue para la existencia del hombre, y la existencia del hombre en el Antiguo Testamento tenía como fin las generaciones que aparecen ahí en Mateo, que finalmente van a traer a Cristo.
ese es el cascarón, pero adentro vemos la esencia de lo que corrió en toda la Biblia con el único objetivo de completar y satisfacer las profecías dadas a Abraham de su descendencia. Nos movemos ahora a esa consumación del mover de Dios en el Nuevo Testamento. La encarnación de Cristo fue un evento muy especial. ¿Por qué? Porque Dios pasó de la eternidad al tiempo. En la eternidad Dios era completamente ilimitado. Todo es eterno para Él. Pero cuando llegó el día de la encarnación, entró en el tiempo. Y en el tiempo sí tiene límites. Este Dios hombre, primero, se confinó. Este Dios se confinó en el vientre de una mujer. Y luego, entonces, se limita como hombre y espera el crecimiento de este cuerpo humano. ¿Se imaginan? Así que en la eternidad Él era divino, pero ahora la divinidad entró por primera vez directamente dentro de un hombre. Y en ese momento el reloj comenzó a moverse en términos de la historia de Dios dentro de la historia del hombre. Si quieren estudiar un poco más sobre esto, pueden ir a los profetas menores, los mensajes de los profetas menores, capítulos 15 y 16. Hay una explicación muy hermosa sobre eso. Y nos gustaría esta noche trabajar un poco sobre el llamado de Nicodemo. Conocemos muy bien la historia de Nicodemo. Todos los cristianos la conocen. Todos los cristianos la conocen. Pero hemos querido tocar esta noche desde esta perspectiva de el hombre, Dios entrando a participar en la historia del hombre a través de estos versículos de Nicodemo. Juan 3:1, ahora bien había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y aquí cada cosa tiene su pertenencia. Dice, un principal de entre los judíos. Y ese término principal de momento me dio la sensación de mi país, en donde los estudiantes le llaman al director o el que dirige la escuela, le llaman el principal. El principal. Y cuando usted le dice algo, voy a llamar al principal, o ahí viene el principal, todo el mundo está el principal. Porque es una figura de autoridad y de respeto. Así que se hace notar que Nicodemo era una figura de autoridad y de respeto entre los judíos. El 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Pero, aunque lo trató con mucho respeto, el que viniera de noche implica que no deseaba ser visto ni expuesto. No quería poner en riesgo su posición de autoridad. Así que en cierta medida mostraba cierta impureza en sus motivaciones. Luego, como un asunto de estatus, le llama a Jesús Rabí, que significa maestro. Un gran título entre los judíos. Él mismo era maestro. Así que él, en otras palabras, yo soy maestro, tú eres maestro, vamos a hablar. Así que él puso todos los elementos necesarios. Él dirigió la conversación muy sabiamente
y puso los elementos para que el Señor le contestara. O sea, Cristo fácilmente le pudo haber contestado, ciertamente yo soy hijo de Dios, pudo haberle hablado todo eso. Cristo no le contestó ni le dijo nada de eso. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense. Lo desarmó completamente al maestro. Cristo le trajo el centro del deseo de Dios. De una manera directa, sin explicaciones, sin te voy a decir esto ahora porque no. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya lo desarmó. Nacer de nuevo sencillamente es el paso de salir de la vieja creación, entrar en la nueva creación, salir de su historia humana judía y entrar a la historia divina. O sea, Cristo le ofreció, en otras palabras, tu historia, tu sabiduría, tu conocimiento, todo tu poder, todas tus responsabilidades no tienen ningún valor para mí. Tú tienes que nacer otra vez. Tú tienes que nacer otra vez de tal manera que Dios entre dentro de ti para que Dios viva su vida dentro de tu vida. Que Dios viva su historia dentro de tu historia. Todo eso le dijo. Y Nicodemo estaba escuchando otro idioma. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba completamente fuera de la dimensión divina. Era completamente desconocedor de la voluntad de Dios, su economía, su propósito. Él podía pensar en su historia, él podía pensar en el pueblo de Israel, él podía pensar en el Antiguo Testamento. ¿Sabré yo cuánto conocimiento tenía? Pero cuando Jesús le hace esa presentación a él quedó completamente desarmado. No tenía conciencia alguna de quién le hablaba. A pesar del conocimiento de la ley y de la historia judía, no sabía quién le estaba hablando. Y Jesús le profundiza más y le dice, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esto está conectado con el verso, digo yo, eterno, porque tiene tanto. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, tienes que salir de tu atmósfera y la manera es mediante el bautismo. Para salir de la vieja creación y el Espíritu participe de la regeneración para que entonces el reino pueda comenzar a funcionar en ti. Todo eso le dijo. Armoniza también con Juan 3:6 cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo eso estaba ahí. Aún están asociados a 1 de Pedro 1:3 cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos ha regenerado. En Juan 1:13 ve los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos esos versículos están amarrados en el Nuevo Testamento. Jesús se los trajo en una sola expresión. Y si Nicodemo hubiese tenido una percepción espiritual, Nicodemo hubiese podido ser transferido
de su religión natural a la dimensión celestial. Y Cristo le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que solo los que nacemos del Espíritu podemos comprender las cosas del Espíritu. Entrar en el Espíritu es entrar en Cristo como nuestra morada y nuestra habitación. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? Y ahí el Señor le dijo directamente su condición. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, esto tan sencillo. ¿No sabes esto? Y ahora el Señor le dice maestro a él, pero es completamente expuesto. Porque ahora es un maestro que no sabe. No tiene conocimiento alguno de las cosas espirituales. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. En otras palabras, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Pero no reciben nuestro testimonio. Esto es un asunto de revelación. Sin revelación no se puede testificar, ni se puede hablar del tema. Y ese era el caso de Nicodemo. Él no sabía. Y ahí el Señor le da el golpe final. Si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabe? Después de estas dos últimas expresiones elevadas que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo se desapareció. No se sabe más de él. Él quedaría tan impactado y tan en shock. ¿Qué pasó aquí? No entendí nada. Me habló otro idioma. Que Nicodemo se fue. Así que después que vemos a Nicodemo con sus buenas intenciones y sus buenas intenciones de conocer a Cristo, ¿no? Y de buscar de Dios en cierta medida, ciertamente hace falta algo más. Gracias al Señor, nosotros nacimos en nuestra historia humana, pero el Señor nos permitió nacer de nuevo. Hemos sido regenerados con la vida divina. Pero la pregunta, el centro de este mensaje, de estas palabras es, ¿vivimos en la historia divina o vivimos meramente en la historia humana? Si nuestro vivir es en el mundo, vivimos en la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia, vivimos en la historia divina. En la vida de iglesia, la vida de Dios es nuestra historia. La historia de Dios y mi historia es una sola historia y esa es la vida de iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esa regeneración? ¿Qué sucedió cuando se mezcló la historia del hombre y la historia de Dios? Tenemos la nueva creación. Un nuevo hombre con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva historia, una nueva consumación de todas las cosas. Así que tenemos que alabar al Señor por ser partícipes de la historia divina, donde experimentamos y disfrutamos estas cosas divinas y misteriosas que Nicodemo no podía ver. Y hay miles
No solamente judíos, cristianos que tampoco pueden ver. Hay una pequeña preposición que lo mencionamos en algunos mensajes, pero hoy vamos a trabajar un poquito más porque es crucial. La carga es ver la seriedad de entrar en la historia, que Dios entre y nosotros entremos en la historia de Dios. Que Dios entre en nuestra historia y nosotros entrar en la historia de Dios. Así que hay una preposición en griego que es en. En español tenemos solamente una sola preposición, en. Si se borra esa preposición del Nuevo Testamento, si quitamos la palabra en del Nuevo Testamento, no hay manera de explicar ninguna de los misterios de las revelaciones con relación a la regeneración, el bautismo, la mezcla de Dios con el hombre, ser un solo espíritu con el Señor. No se puede explicar nada si eliminamos esa preposición en. En el Nuevo Testamento se usan 3 preposiciones o 3 palabras para hablar sobre el en. En español solamente tenemos en. En inglés podemos conseguir hasta 2, in and into, pero en español es en. Y eso lo hace más complicado con nosotros. Poder ver intrínsecamente esto. Y como una nota al calce, Dios quiso que el idioma griego fuera el que manejara el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un idioma mucho más completo que cualquier otro idioma por la diversidad de palabras que puede explicar cosas que otros idiomas no pueden explicar. Así que cuando el Imperio Romano tomó control del Imperio griego, el Imperio Romano absorbió completamente todo el Imperio griego, pero no quitó el idioma griego. Y en los tiempos de Jesús, el idioma oficial era el griego. El idioma oficial era el griego. Inclusive, era tan así que el Antiguo y el Nuevo Testamento se tradujeron al griego, tanto el Antiguo como el Nuevo. Y se dice que cuando Jesús y aún el apóstol Pablo citaban las escrituras del Antiguo Testamento, lo estaban haciendo en griego, porque era un idioma mucho más completo y mucho más claro. Dios ajustando la historia de Él y su propósito dentro de la historia del hombre para Él lograr su deseo. Así que un pequeño detalle. En Hechos 10:48 dice, mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo equivale a ser bautizado en la esfera. En la primera palabra, es en la esfera del nombre de Jesucristo, dentro del cual está la realidad del bautismo. En la segunda, donde se utiliza también en, pero en griego es eis, y esa es la más profunda de todas, Mateo 28:19, denota ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo que implica es ser bautizado hacia adentro del nombre, hacia adentro del Hijo y hacia adentro del Espíritu. Es decir, significa ser introducido en una unión espiritual y mística con Cristo. Todo eso dice esa palabrita eis, que es en. No es solamente en el nombre, no es dentro.
en una unión espiritual e intrínseca, mística, con el Dios triuno. Y la otra, que en español también es en, pero se traduce sobre o en. Ser bautizado sobre el nombre de Jesucristo equivale a ser bautizado sobre la base de lo que representa el nombre de Jesucristo. Pero de esas tres, la más profunda y la que nos da la clave para entender este asunto de entrar en Dios y en la historia de Dios y que Dios entre en nuestra historia es eis. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en eis Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ser bautizados en Cristo es ser puestos dentro de Cristo. Cuando usted esté bautizando, recuerde que usted está poniendo a esa persona dentro de Cristo. Por fe, en el bautismo estamos entrando en Cristo. Nos revestimos de Él y nos identificamos con Él. Esta nota me llamó mucho la atención cuando la leí hace algún tiempo. Dice el ministerio, el bautismo cuando se lleva a cabo de una manera adecuada, genuina y viviente, pone a los creyentes en el nombre del Dios triuno, en el nombre divino, en Cristo, una persona viviente, en la muerte de Cristo, una muerte eficaz, y en el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, para que los creyentes entren en una unión orgánica, no solo con Cristo, sino también con su cuerpo. Además, el bautismo saca a los creyentes de su condición original y los pone en una condición nueva, poniendo fin a su vieja vida y haciéndolos germinar con la nueva vida de Cristo, a fin de que vivan por los elementos del Dios triuno en el cuerpo de Cristo, que es un organismo. Guarde eso, porque la palabra clave aquí es hacerlo en la manera apropiada para que todas estas cosas surjan. ¿Qué es la manera apropiada? ¿Sabe? El que bautiza tiene que tener tanto o más fe que el que es bautizado. Porque si solamente hay una persona que está poniendo a las personas en el agua, pero no tiene fe, ni está creyendo lo que está pasando, entonces ese bautismo no está siendo hecho de la manera apropiada. Entonces ese no es el tema, pero quería traerlo, hablando de entrar en Cristo. Así que tomando un poquito más de tiempo sobre esta palabra, vamos a utilizar otro verso, Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. La preposición aquí igual es eis. Cuando dice en es eis. Es decir, creer hacia adentro de mí. Así que una traducción correcta sería, creéis hacia adentro de Dios, creed también hacia adentro de mí. De mí. Es decir, hacia adentro. En Romanos 6:3 significa entrar en. Por ejemplo, si tenemos una caja y metemos la mano en la caja, en la abertura de dicha caja, nuestra mano entra adentro de la caja. Ese es el principio de creer en. Es creer hacia adentro. No es un creer en la mente, sino que es entrar dentro de Dios mismo.
Toda la escritura se mueve hacia ese punto de entrar, es dentro de Dios. ¿Creéis hasta entrar en Dios? Juan 14 sería, creed también hasta entrar en mí. Eso sería una traducción directa de Juan 14. Nosotros somos los que creemos en el Señor Jesús, pero necesitamos creer hasta entrar en Dios y entrar en el Señor. Así de serio es. Entrar en Dios, creer en y entrar en Dios es entrar en la atmósfera celestial en nuestro espíritu. La atmósfera celestial en nuestro espíritu. Y hemos hablado mucho sobre este asunto de entrar en la atmósfera celestial. El Salmo 73 tiene unos aspectos muy hermosos que habla de este asunto de la atmósfera y cómo entrar. ¿Sabe? El salmista tenía un problema. Él veía que todos los impíos prosperaban, todas las personas sin escrúpulos le iba todo bien. Y dice, confiesa y dice, porque tuve envidia de los arrogantes cuando vi la prosperidad de los malvados. Y en el 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces percibí el fin de ellos. Usted puede leer todo el capítulo con calma, estoy sacando los extractos. Él estaba confundido, pero entró al santuario. Ese entrar en el santuario implicó entrar en una dimensión más profunda y más seria. Dice en el 21, cuando mi corazón se agriaba y en mi interior sentía punzadas, dice una palabra muy graciosa, yo era bruto y no sabía nada, era como una bestia delante de ti. Pero dice, no obstante, estoy contigo continuamente, me has tomado de la mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Y aquí dice unas palabras maravillosas. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Todos los que buscan al Señor con un corazón puro solo tienen anhelo por Cristo, por Dios. Por Dios, como su única posesión en los cielos y como su único deseo en la tierra. Así que el salmista no le interesaba nada más que no fuera Dios mismo. Así que cuando hablamos de los lugares celestiales no debemos entender que no estamos hablando de un lugar, sino una persona. Cuando Dios quiso entrar en la atmósfera de la tierra, Él entró en un hombre. Dios no entró en la atmósfera de la tierra solo. Él entró en un hombre. Ahora la pregunta es, si nosotros queremos entrar en la atmósfera celestial, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos estar adentro. Necesitamos vestirnos de Dios. Cuando dice la Biblia que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, eso es entrar en Dios y vestirnos de Dios. Así que esta preposición eis está diciendo que el centro de la meta de Dios es centrarnos en Él y que Él entre en nosotros. De esa manera, Dios entra a participar de la historia nuestra en la tierra, pero nosotros a nivel espiritual comenzamos a participar de la historia de Dios en los lugares celestiales. Todo eso está escondido ahí.
Así que entrar en el santuario es nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, donde hay dos o más. Ahí entran en la atmósfera, los velos se quitan. Por eso este es otro punto hermoso de ver la reunión que ya compartimos, la reunión de la iglesia en el mensaje 8. Entramos a la atmósfera de la iglesia donde hay dos o más que han entrado en Dios y entonces los velos se quitan y somos liberados. Por eso las reuniones son muy importantes. No considere que porque no está yendo al local de reunión, la reunión no es importante. La reunión es en el Espíritu. Y donde están los santos, aunque sea a través de estos mecanismos, el Espíritu está ahí y podemos entrar y recibir la revelación y el fluir de la vida. No menosprecie eso. Si usted se ausenta, usted quedará en tinieblas y se va a convertir como el salmista. Se va a quedar bruto, dice él. Estaba bruto, estaba como una bestia. Pero cuando entré al santuario, ahí vi. Esa es la experiencia de nosotros. Necesitamos participar de este disfrute, de esta experiencia, de entrar en Dios y Dios entrar en nosotros. Así que nuestras decisiones tienen que hacerse dentro de Dios y Dios en nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos tiene que ser uno con la historia de Dios. Nuestra vida de iglesia tiene y debe corresponder con el sentir y el deseo de Dios. Si separamos la vida de iglesia y nuestras decisiones, seremos como Nicodemo. Un buen religioso, buen conocedor de la Biblia, pero dos historias. Nicodemo tenía su historia, Cristo tenía su historia. Cristo le dijo, nace de nuevo, vas a entrar en mi historia. Y él no entendió. Él siguió con su historia. Que esperamos que esta pandemia, esto que está pasando, Dios tenga la oportunidad para que Cristo sea magnificado, expresado en nuestra casa, en nuestro trabajo. Una vida de comunión saludable con todos los santos, viviendo la historia de Dios en nuestra historia. Así que todos tenemos que luchar por entrar a esta dimensión de Dios, tanto en la vida de oración, como en la relación con el cuerpo, para mantener entonces el fluir de vida que nos va a mantener en la atmósfera que necesitamos de victoria. No hacerlo, poner peros de que eso a mí no me gusta, que hasta que no vuelvan otra vez a las reuniones en el local yo no voy, habla de un corazón dividido y corremos el peligro de ser engañados por el enemigo y perder la visión completamente. Por eso necesitamos estar fuera del mundo. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Romanos 12 y Pedro 1:14 utilizan una palabra que salta, que necesitamos considerar. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y de eso hemos estado hablando. Primera de Pedro 1:4, como hijos obedientes, no os amoldéis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y por último, Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que cuando no estamos en la historia de Dios, nuestras metas, nuestros deseos y nuestros logros
solo satisfacen nuestro hombre natural. Eso es lo que el apóstol, lo que dice Pablo en Romanos, amoldarse a este siglo. Pueden ser cosas que aparenten ser buenas, sanas, sin pecado, pero sustituyen el disfrute de Cristo. Y detrás de eso, estamos entonces siendo copartícipes con el espíritu de iniquidad que gobierna el mundo. Por eso cuando nos alejamos de la comunión del cuerpo y de la vida de reunión, las concupiscencias de nuestra carne salen, nos dominan, nos apagan. Y eso hace que el espíritu se contriste. Así que todo está conectado. Necesitamos mantenernos en la atmósfera de la iglesia y en la atmósfera de la mezcla del Dios triuno que está en nuestro espíritu, conectado a los lugares celestiales todo el tiempo. Así que amoldarse al mundo es sencillamente no valorar toda la operación, la transformación, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero como vimos, Dios se movió con el hombre para mover la historia. Hoy Dios está haciendo lo mismo. Y la historia pasada se está conectando con la historia presente. Y ya vimos la revelación y los símbolos de Daniel 2, Daniel 7, de Juan sobre las bestias, pero Joel tiene otra revelación. Y lo interesante de esta revelación de Joel es que se mueve igual que las otras, con el mismo propósito, pero un poco más definida. Joel 1:4 dice: lo que dejó la langosta que corta, lo comió la langosta que pulula, lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame, y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume. Me gusta aclarar que la traducción de la palabra loctus en español es langostas, pero realmente es un saltamonte. Es un saltamonte. No es nada que ver con las langostas del mar. La traducción es langostas, no sé por qué aparece esa palabra ahí en las traducciones, pero es sinónimo de un saltamonte. Así que estas 4 langostas o saltamontes son una langosta en diferentes etapas de crecimiento que se mueven a través de la historia. Son las mismas naciones, los mismos imperios que habíamos hablado: babilónico, medo-persa, Grecia y Roma, y hasta el anticristo, que será el último César del imperio romano, que ya hablamos de eso. Todas esas langostas están otra vez trayendo la carga. Esos imperios tenían el objetivo de trabajar y exterminar y castigar al pueblo de Israel por su desobediencia. Así que estos 4 imperios son, como dijimos, la imagen descrita en Daniel 2, las bestias de Daniel 7, los cuernos de Zacarías 1. Así que todo está mezclado. Todo está mezclado. Lo que necesitamos reafirmar que todas estas visiones van a ser aniquiladas, todos estos reinos van a ser aniquilados por Cristo, quien traerá la restauración de este universo. Y finalmente
un remanente de Israel será salvo. Pero este proceso de la disciplina de Dios con el pueblo de Israel, donde Dios entra a su historia para trabajar, para disciplinar a su pueblo, a la misma vez marca toda la historia mundial. La Biblia habla de que Dios le avisó al pueblo de Israel 200 años antes de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Envió los profetas para advertir al pueblo de Israel, pero Israel no hizo caso. Así que Dios envió estas langostas, esta es la visión de hoy, envió estas langostas una y otra vez para cortar, para pulular, estar ahí trabajando, lamer, consumir. ¿Saben por cuánto tiempo? 27 siglos. Recientemente vi un documental de estos saltamontes en África. Millones bajan como un ejército y devoran todo lo que tienen a su paso. Están por ahí, curiosamente. Yo pensé que eso era solamente en el Antiguo Testamento, pero están en la tierra. Dios tiene eso por ahí. Pero gracias a todo ese proceso, llega el Imperio Romano. Dios permite a José y María. Dios nace del hombre y se mezcla con el hombre, mezcla la historia del hombre con su historia. Sale un Dios hombre. Así que todos esos procesos de todas esas langostas, de todos esos imperios, caen en el Imperio Romano para Dios utilizarlo y mover su historia. El Imperio Romano es la suma de todos los 4 imperios y ese Imperio Romano todavía sigue operando en nosotros. Pero proveyó los medios. El gobierno romano proveyó las calles que permitieron unas vías de comunicación que no existían antes, vías de comunicación terrestre que no existían antes. Eso ayudó y aceleró el mover del Evangelio. Inclusive se estableció la muerte por crucifixión por parte de los romanos para que la profecía se cumpliese. Dios tocó la historia. La gente ve el cascarón, Dios está moviendo la historia para completar su propósito y tratar con su pueblo. Así que todo eso proveyó la predicación del Evangelio, proveyó que el Evangelio corriera aún bajo un gobierno lleno de muerte. Dios lo utilizó para su propósito. En el mensaje 6, yo sé que quizás ya se les olvidó, pero recientemente lo escuché y les leí una nota que es necesario que la leamos, porque está incluida en esta semana. Dice, debido a que somos un fracaso y que nos encontramos en una situación deplorable, terrible y miserable, necesitamos recibir la disciplina de Dios. Por esta razón, nuestra vida humana como cristianos es una vida de ser disciplinados. ¿Cómo? Mediante los sufrimientos causados también por las langostas. Claro, en esta ocasión no se está refiriendo a las langostas romanas, sino a las langostas del diario vivir nuestro. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros niños, nuestro trabajo, el afán de una mejor educación, de una mejor casa, querer tener más dinero, ganar más dinero. Finalmente todo eso se convierte en las langostas que nos cortan, que nos lamen, que nos consumen. Eso produce sufrimiento en estos días y experimentamos la disciplina de Dios. ¿Para qué? Para que nos tornemos.
para que entremos dentro de Dios, para que Dios pueda moverse dentro de nosotros y nosotros dentro de Dios. Y Dios cumplir lo que desea, que es la restauración del universo y que Cristo sea manifestado. Pero si no somos humildes y no somos mansos, más langostas vendrán hasta que nos dobleguemos y nos humillemos y aprendamos a vivir dentro de la atmósfera celestial. Dios viviendo dentro de nosotros y nosotros viviendo dentro de Dios. Se cumple Mateo 6:33, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Cristo vendrá con su novia para destruir las bestias del gobierno humano con su palabra. Y este versículo que lo van a estar leyendo esta semana es muy hermoso. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquí está el versículo Apocalipsis 19:13. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y vean esto, y su nombre, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En el principio era la palabra, y ahora llega como la palabra. No como Cristo, Él viene como la palabra de Dios. La palabra fue lo que creó todas las cosas y ahora llega con esta palabra. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Pero también dice el 12:11, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Es decir, estos vencedores se hicieron uno con la palabra, y la palabra se hizo uno con ellos, al punto que su palabra vino a ser el testimonio de ellos. Ellos no se amoldaron al mundo y ellos vivieron la historia de Dios en su historia. Por eso necesitamos vivir Colosenses 3:16, que la palabra more ricamente en nosotros en toda sabiduría. Eso nos va a cualificar para ser la novia y ser uno con el que viene como la palabra. ¿Por qué? Ese es el que sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3b. Necesitamos estar pegados a esa palabra. Esta nota bien, muy hermosa. La expresión en griego denota la palabra hablada. El Hijo sustenta y sostiene todas las cosas, no con su obra, sino con su palabra hablada, la palabra de su poder. En la creación todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, el cual es la palabra misma. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Él habló y fue hecho. Él mandó y subsistió. En la salvación somos salvos por medio de su palabra. Por su palabra se ejerce su autoridad. Es por medio de su palabra que somos sanos y Él se hace real en nosotros. Aquí se nos dice que Dios habla en el Hijo y que el Hijo sustenta y sostiene todas las cosas con su palabra. Todo depende de su hablar. Cuando el Señor habla, todo se pone en orden. Es decir, concluimos mezclándonos con la historia de Dios y Dios mezclándonos con la historia del hombre, presentando que cuando Él venga, Él viene con el nombre, la palabra de Dios. Por lo cual,
este tiempo de pandemia, este tiempo de sufrimientos, este tiempo de batalla, tiene una sola salida: estar sumergidos en la realidad de Cristo, el cual es su palabra. Eso nos traerá sanidad, eso nos traerá frescura y nos dará la autoridad para vencer en medio de toda esta situación. Pero recuerden, no podemos amoldarnos a este siglo. Este siglo está condenado a desaparecer y a morir. Nosotros somos parte de la nueva creación. Nosotros somos parte del nuevo universo que Dios está formando. Así que ya no podemos desear participar y defender este universo que al final será destruido, como son el final de todas las visiones que hemos estado hablando. Damos gracias al Señor, que el Señor nos mantiene en su iglesia, en su cuerpo, en su presencia. Valoremos este tiempo. Valoremos este tiempo. Tiempo hermoso. Tornémonos diariamente dando gracias a Dios por lo que tenemos y procuremos cada día permanecer en Dios para que Dios pueda vivir su historia en nuestra historia. Gracias, Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos por tu palabra. Damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Damos gracias porque tú has sido fiel con tu iglesia, con tu pueblo. Sálvanos de la degradación, sálvanos de la contaminación y manténnos en tu disfrute, entrando, vistiéndonos de ti para entrar en tu esfera y en tu universo. Tal y como tú entraste en nosotros para estar en nuestra esfera, para llevarnos a tu esfera. Te amamos, Señor.